Cordial saludo, actividad correspondiente al curso académico Contratación Pública y Privada, actividad presentada por Julietma de la Rosa, Marta Villazón, Lilibet Ortiz, José de Jesús Picón y quien le habla, Wally Javier Pinto Pimienta. Actividad presentada a nuestra tutora Lisette Estela Ramos, Grupo Colaborativo 10-10-01-23, SEAT Riohacha La Guajira. Esta actividad se denomina Fase 5, realizar análisis de comparación y contraste sobre la contratación pública y la privada, 23 de mayo de 2019. Bienvenidos. Introducción. Gracias a la comparación de contratación pública y privada, se puede entender que los contratos, ya sean de entidades públicas o privadas, tienen como finalidad la adquisición de los bienes y servicios necesarios para atender las funciones por el cual fueron creadas y que ambos tipos de contratos logran cumplir con su función y acuerdos pactados. Por lo tanto, la siguiente presentación busca crear un análisis de la comparación y contraste entre estos dos tipos de contratación, las cuales nos ayudarán a comprender sus diferencias. Objetivos. Objetivo general. Conocer las diferencias que existen entre la contratación pública y la contratación privada. Entre los objetivos específicos podemos encontrar que podemos realizar una descripción de cada tipo de contrato y conocer los principios que rigen una licitación pública. Análisis de comparación y contraste sobre la contratación pública y privada en Colombia. La contratación pública y privada están regidas por las normas colombianas, las cuales nos permiten tener un consenso de qué se trata cada una de ellas, debido a que cada una tiene fines diferentes, pero que prácticamente se caracterizan por estar enfocadas en acuerdos entre varias partes, con el fin de cumplir con las obligaciones pactadas en dicho documento. La diferencia entre ambas contrataciones radica en que la contratación privada es básicamente un acuerdo formal entre las partes involucradas, donde puede llegar a haber flexibilización de términos y condiciones acordadas en común, mientras que en la contratación pública se entran a competir varios interesados en adquirir la licitación y están sujetas a condiciones establecidas por el Estado o por la entidad pública licitadora. Principios de la contratación pública en Colombia. Dentro de los principios podemos encontrar el principio de economía, principio de planeación, transparencia, responsabilidad y selección objetiva. A continuación vamos a detallar en qué consiste cada una de ellas. En la contratación pública existen principios los cuales hacen parte de este proceso, entre los cuales podemos encontrar transparencia. Este principio busca que el proceso de contratación se realice de forma neutral y objetiva con respecto a las condiciones a la presentación de oferta, que exista igual para todos los proponentes. Principio de planeación. Es muy importante, ya que al momento de hablar de recursos públicos se debe tener un estudio previo sobre qué se requiere, para qué lo requiere y cómo y en qué condiciones, con el fin de tener claridad sobre el mecanismo y las condiciones para escoger el contratista. Economía. Este principio tiene como objetivo asegurar la eficiencia y eficacia de la administración en la actividad contractual con el fin de lograr máximos resultados, donde los procesos deben realizarse en el menor tiempo posible. Responsabilidad. Este principio obliga a los servidores públicos a velar por el cumplimiento de las terminaciones de la contratación y vigilancia para la correcta ejecución de los contratos. Principio de selección objetiva. Al momento de realizar una contratación estatal, es necesario que la selección de la mejor oferta para la entidad se haga dándole prioridad al interés general sobre el particular. Contratación pública. La contratación pública es un tipo de contrato que se celebra entre dos partes, principalmente con la característica que al menos una de las partes es una administración pública o actúa como tal, y en el que se está sometida a un régimen jurídico que coloca al contratante en una situación de subordinación jurídica frente a la administración. Las modalidades de contratación pública en Colombia son licitación pública.
Se somete a concurso público los contratos de obras o servicios, compras, adquisiciones, etcétera, del gobierno para obtener la mejor oferta. Selección abreviada. Es una selección destinada a los casos en los que los diferentes factores del contrato, contratista o bien puedan adelantarse en los procesos para garantizar la eficiencia de la gestión. Concurso de méritos. Se realiza la selección de proyectos en los que se puedan utilizar sistemas de concurso abierto para determinar los criterios de experiencia y capacidad intelectual. Estas propuestas pueden ser presentadas en forma anónima ante un jurado. Contratación directa. Se omiten los dos casos anteriores debido a la urgencia del desarrollo del proyecto o contratación. Etapas de un proceso de contratación en las entidades del Estado. Etapa precontractual. Esta etapa tiene lugar antes de la formalización del contrato y en ella las partes dialogan para definir cuáles serán sus términos. Etapa contractual. En esta etapa se define y establece el acuerdo de voluntades con claridad y precisión para que las partes tengan certeza del objeto del contrato, de sus términos y de sus efectos. Etapa postcontractual. En esta etapa, cada una de las partes debe realizar o cumplir todas las obligaciones convenidas durante la vigencia del contrato para que se lleve a cabo su objeto. A continuación, vamos a detallar en qué consiste la contratación privada. Colombia es un país de pequeñas y medianas empresas en donde la mayoría de los contratos estatales se concentran en las minorías de las empresas que han logrado que estas compañías busquen en la negociación privada su modo de existencia, generando también pocos proponentes para las licitaciones públicas y gran cantidad de proponentes para los contratos privados de toda índole. Entendemos por contratación privada aquella contratación en donde las partes del acuerdo son personas naturales o jurídicas con carácter de persona privada distinta del Estado y sus diferentes ramas. Es entonces la contratación privada el espacio ideal para todas las empresas de generar ingresos y subsistir en un mercado y una economía tan complicada como la colombiana. El tipo de contrato varía según el grado de responsabilidad de cada una de las partes involucradas. Las clases de contrato en la contratación privada son unilateral y bilateral. El contrato es unilateral cuando una de las partes se obliga para con otra que no contrae obligación alguna, por ejemplo, el contrato de préstamo de uso o comodato. Bilateral, cuando las partes contratantes se obligan recíprocamente, por ejemplo, en un contrato de compraventa, el vendedor se obliga a entregar la cosa y el comprador a pagar el precio. Gratuito. El contrato es gratuito o de beneficencia cuando solo tiene por objeto la utilidad de una de las partes, sufriendo la otra el gravamen, por ejemplo, el contrato de donación. Oneroso. Cuando tiene por objeto la utilidad de ambos contratantes, gravándose cada uno a beneficio del otro. Conmutativo. El contrato oneroso es conmutativo cuando cada una de las partes se obliga a dar o a hacer una cosa que se mira como equivalente a lo que la otra parte debe dar o hacer a su vez. Aleatorio. Si el equivalente consiste en una contingencia incierta de ganancia o pérdida, se llama aleatorio. Principal. El contrato es principal cuando subsiste por sí mismo sin necesidad de otra convención. Este es el caso del contrato de arrendamiento, por ejemplo. Accesorio. Cuando tiene por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación principal de manera que no pueda subsistir sin ella. Real. El contrato es real cuando para que sea perfecto es necesaria la tradición de la cosa a que se refiere. Solemne. Es solemne cuando está sujeto a la observancia de ciertas formalidades especiales de manera que sin ellas no produce ningún efecto civil. Consensual. Consensual es cuando se perfecciona por el solo consentimiento. A continuación vamos a hacer referencia sobre las principales diferencias entre la contratación pública y la contratación privada. En la contratación pública se entran a competir varios interesados en adquirir la licitación y están sujetas a condiciones establecidas por el Estado o por la entidad pública licitadora. En la contratación privada es básicamente un acuerdo formal entre las partes involucradas donde pueden llegar a existir flexibilización de términos y condiciones acordadas en común.
En la contratación pública es más compleja por todos los trámites legales que se debe cumplir para contratar con el Estado. Para realizar un contrato en la contratación privada, no es necesario que se convoque a una licitación pública. En la contratación pública, los contratistas se escogen por medio de una licitación pública. En la contratación privada es un paso más sencillo porque prácticamente se hace de forma directa y no requiere tanto trámite. Para poder contratar con el Estado es requisito indispensable estar inscrito en el Registro Único de Proponentes RUP. En la contratación privada, para celebrar un contrato solo se requiere una buena propuesta. Los inversionistas son el mismo Estado o inversión mixta, es decir, puede ser empresas públicas o privadas. En la contratación privada, su contratación es privada por inversionistas particulares. Conclusiones. Mediante el desarrollo del curso se logró identificar que la contratación privada es un acuerdo particular entre dos partes donde se flexibilizan términos y condiciones en común acuerdo. Por otro lado, la contratación pública se tienen en cuenta varios factores determinantes para la sociedad, como son el permitir a las diferentes figuras jurídicas el poder ejercer su derecho constitucional de participación ciudadana en carácter de equidad, donde se es permitido presentar propuestas para acceder a la licitación expuesta. Cualquiera que sea el tipo de contratación que vayamos a realizar, sea pública o privada, debe estar amparada por normas y leyes con el fin de amparar su transparencia. La contratación pública está estructurada por etapas y elementos de control con el fin de fiscalizar la transparencia del proceso de inversión pública. Está regida y amparada constitucionalmente, la cual está fundamentada en realizar inversiones administrativas con un enfoque social que permita mejorar los estilos de vida dentro del territorio nacional. Estas son las referencias bibliográficas que nos ayudaron a lo largo del curso académico, contratación pública y privada, que nos dieron los insumos y los mecanismos para poder desarrollarlo a lo largo del periodo académico. Gracias por su atención.